Creo que hay que volver a temas de las pruebas Faro, por ejemplo, es algo que era pues el único control que teníamos y lo dejamos de tener, ¿verdad? Creo que es importante también una reforma total curricular, particularmente en primaria. Creo que nosotros tenemos que volver a rediseñar el sistema. Creo que también dentro de primaria tenemos que empezar a apoyar con algunas habilidades para la vida. Temas, por ejemplo, de educación vial, educación financiera, agricultura, educación física, otros tipos, digamos, de integridad educativa a primaria, que en secundaria también tenemos que incorporar algunos otros elementos, como por ejemplo programación, inteligencia artificial, temas que tienen que ver con informática. Creo que es muy importante también apoyar la educación dual y la educación técnica. Y no es que vamos a llegar al 8%, el propio Estado de la Nación, el Estado de la Educación dice que eso es imposible en 4 años, pero hay que dar más recursos. Pero hay que hacer por primera vez lo que no se ha hecho en Costa Rica, que es, están los recursos, pero a cambio se va a exigir evaluación de maestros y profesores. Segundo, que vamos a plantear una reforma integral de los programas educativos. Insisto que para volverlos más atractivos, más relevantes, no podemos seguir enseñándole a los jóvenes lo que se les enseñaba hace 15 años o hace 20 años, cuando el mundo ha cambiado tanto y tan rápido. Pero insisto que el tema de la evaluación de los profesores y de los maestros va de la mano de la liberación de más recursos para la educación. Uno, hay que hacer una declaratoria de una emergencia nacional educativa para poder asignar todo el respaldo administrativo, institucional y además involucrar en la implementación de una hoja de ruta técnica que no sea con demagogia, que no sea con improvisación, que no sea con populismo o con politiquería, que para poder atender esta emergencia nacional se involucre, por supuesto, el Poder Ejecutivo, hay que tener los representantes de la Asamblea Legislativa, vamos a involucrar a la empresa privada, a las iglesias, a la academia, y le vamos a pedir a la OCDE que por favor sea un acompañante técnico y un garante de que esta hoja de ruta se vaya implementando sobre gestión basada en evidencia, sin estar bateando o haciendo un tiro al aire. En ese marco nosotros ocupamos un ministro primero de Educación, que no sea, que venga del extranjero, que no sabe lo que está pasando, como pasó en el actual gobierno, que no presentó un plan y cuando tenía que presentarlo, días antes de presentarlo, la señora renunció para lavarse las manos sobre el tema. Tampoco podemos hacer como en gobiernos anteriores donde se han nombrado rectores. Nosotros creemos que el ministro de Educación tiene que ser alguien que conozca muy bien, que haya padecido, que esté padeciendo los problemas de primaria, de secundaria y de preescolar. Esa persona, en la primera orden que recibiría del presidente de la República, es cómo liberar a los profesores y a los maestros de todas las responsabilidades administrativas que tengan. Nosotros ocupamos que los maestros y los profesores estén atendiendo permanentemente la educación de nuestros jóvenes, la formación de nuestros jóvenes. Otro tema que va muy relacionado con el que hablábamos antes de inseguridad y la formación, tenemos que recuperar las clases de educación cívica. La educación cívica es formar ciudadanos. Medida número 1, y las propone el Estado de la Educación, nosotros las compartimos, se debe separar la gestión de la calidad educativa de la evaluación de la calidad educativa. Y la propuesta específica es sacar el Consejo Superior de Educación del MEP como tal y tener una estructura más bifurcada, que me parece prudente hacer eso, que la evaluación esté más afuera del MEP, sea más independiente del MEP. Pero no ganamos mucho con tener una hermanita del MEP que la regaña todo el tiempo al MEP, si no tenemos algún modelo de mejoría de la calidad docente, y ese modelo es acompañamiento, mentoría. Es evidente que sí hay que ponerse serios de nuevo con los instrumentos de evaluación ya del estudiante, el resultado a nivel del estudiante. Y ahí lo que yo he conversado con los expertos es, aquí tenemos un enorme potencial porque sí tenemos historias de éxito. Primero que todo, lo que le voy a pedir al ministro de Educación, lo primero que le voy a pedir es ciérreme la Dirección de Infraestructura Educativa. Esa no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente, en 4 años pasó de 60 a 800 órdenes sanitarias. No están cumpliendo con su trabajo. Los docentes están ahí viendo a ver cómo sostienen aulas, cómo sostienen techos. El ministro va a llevar un enfoque directo sobre este tema y sobre los programas de estudio que actualmente tienen 6, 8, alrededor de 8 años de rezago, porque esta administración tampoco hizo absolutamente nada con los programas de educación, y volver a empoderar a los docentes, que es lo que más me preocupa.
Mire, en educación el ministro va a tener 3 labores fundamentales. Uno es la reforma curricular, el otro es el bilingüismo y el tercero es garantizar que la calidad de la educación que tenemos es una calidad de educación que nos pone en un comparable contra nuestros principales competidores. Entiéndase la India, entiéndase Brasil, entiéndase en los países que están recibiendo ahorita la inversión extranjera porque sus estudiantes salen bien preparados de los colegios. ¿Qué instrucción se le va a dar? Uno, tenemos que tener esas pruebas que permitan hacer medición constante tanto de los estudiantes como de los profesores. No estoy en contra de ninguno de los dos. Quiero la satisfacción de que cuando termina el año los estudiantes aprendieron y que los profesores se sienten emocionados y se les está dando la capacitación y la actualización y los recursos. Hay 3 elementos que consideramos muy importantes. Uno tiene que ver con temas presupuestarios, el segundo tiene que ver con un tema de curricular y un tercer elemento tiene que ver con el perfil docente, ¿verdad? Nuestra reforma educativa y que haríamos como discusión y que haríamos desde el gobierno pasa por esos 3, no me gusta decir mucho estas palabras, pero pilares, ¿verdad? Estos 3 pilares de la sociedad, entonces, y de la educación. Nosotros y nosotras creemos que hay que invertir, como lo señala el Estado, la educación, un 0.38% por año de más a presupuesto para educación, un 0.38% del PIB. Según lo señala el Estado de la Educación, es la forma en la cual los gobiernos se pueden comprometer a que algún día podamos llegar al 8% constitucional y seguir la ruta que en algún momento trazamos del 2008 hasta el 2017. Lo que estamos planteando es una cruzada nacional por la lectoescritura. En los primeros 6 meses del gobierno vamos a preparar esa cruzada, que es una cruzada que es básicamente que el país entero se vuelque a lo más básico, enseñarle a los niños a leer y escribir. Parece poco ambicioso, pero resulta que hasta eso hemos perdido. Estamos hablando de una cruzada que involucraría no solo al Estado, sino que involucraría a las municipalidades, medios de comunicación, empresa privada, universidades públicas y estatales, etc. O sea, lo que queremos es que la sociedad civil en los próximos 2 años, 3 años, se vuelque a esa tarea de enseñar a los niños y jóvenes a leer y escribir. Vamos a preparar una reforma educativa y eso va a tomar un poquito más de tiempo porque tiene que ser una reforma educativa muy bien calibrada. Usted no puede tener educación de calidad si el cuerpo docente, si los docentes no son de calidad.